Feliciano y yo les vengo a hablar sobre lípidos o grasas. Los lípidos son un grupo muy heterogéneo de compuestos orgánicos constituidos por carbono, hidrógeno y oxígeno principalmente, y en ocasiones por azufre, nitrógeno y fósforo. Funciones. Existen 4 tipos de funciones. La primera es energético, donde los triglicéridos proporcionan 9 kilocalorías más de lo normal de la energía que es producida por los glúcidos. Además, pueden acumularse y ser utilizados como material de reserva en las células adiposas. Estructural. Fosfolípidos y colesterol forman parte de membranas biológicas. El transporte. La grasa dietética es necesaria para el transporte de las vitaminas liposolubles A, D, E y K, así como para su absorción intestinal. Reguladora. El colesterol es precursor de compuestos de gran importancia biológica, como hormonas sexuales o suprarrenales y vitamina D, que intervienen en la regulación del metabolismo de calcio. Características. Una de las características de los lípidos es su diversidad química. Están formadas principalmente por carbono e hidrógeno y en una cantidad más reducida pueden tener oxígeno. Existen lípidos que pueden contener otros componentes como azufre, fósforo y nitrógeno. Los lípidos son reservas alimenticias, por lo que en las plantas son una especie de aceites y animales. Son acumuladas de grasa de reserva, por eso es que son la principal fuente de alimento. En química, algunos lípidos están formados por cadenas alifáticas que pueden estar saturadas o no estarlo. Son estructuras generalmente lineal, lo que pueden contar con una serie de anillos. Su estructura química permite que cuenten con gran flexibilidad, en tanto otros pueden ser rígidos. Algunos comparten carbonos y otros forman puentes de hidrógeno. Algunos lípidos refractan el agua. Esto es debido a que cuentan con una no polaridad o hidrofobia. Por eso no se presenta en otros tipos de solubles como tiner, acetona, etc. Igualmente existe otro parámetro para la agua hidrofílica. Ahora les voy a hablar sobre la clasificación. Se clasifican según su estructura química en ácidos grasos saturados. Estos no poseen dobles enlaces de su cadena, son generalmente sólidos a temperatura ambiente. Se encuentran en alimentos de origen vegetal como el aceite de coco y de palma. La grasa saturada aumenta el colesterol más que cualquier otro tipo de grasa. En general proceden de las grasas animales, carnes, grasas, mantequillas y mantecas, y a excepción de la grasa de palma, que aunque son de origen vegetal, son grasas fundamentalmente saturados. Ácidos grasos monoinsaturados. Estos son generalmente lípidos a temperatura ambiente. Presentan el doble de enlace en su estructura y su gran representante es el ácido linoleico, representado al aceite de oliva, y pueden destruir el colesterol total. Ácidos grasos poliinsaturados. En estas se dividen en 2 partes. La primera es en omega 6. Son representados por el ácido linoleico y araquidónico, presente fundamentalmente en aceites de semillas como el girasol, maíz y frutos secos como almendras y cereales. El omega 3, estas son representados por el ácido linoleico, proveniente de semillas, frutos secos como las nueces y los cereales. Ácidos grasos poliinsaturados. Estos poseen 1 o 2 enlaces en su estructura, se encuentran principalmente en alimentos de origen vegetal, también en los pescados y mariscos, son componentes imprescindibles en las membranas celulares y precursores de las prostaglandinas, moléculas mediadoras en la inflamación, y son esenciales porque no se sintetizan en el organismo, así que debemos aportarlos a través de la alimentación. Y por último están los ácidos grasos trans. Estos son ácidos grasos con dobles enlaces en posición trans,
proceden en forma natural de la grasa, de la leche y de la carne, y en cuyo comportamiento se forman en efecto de la flora intestinal. En el proceso de la hidrogenación de aceites para la obtención de grasas sólidas se forman ácidos grasos trans. Diversos estudios han demostrado que los ácidos grasos elevan el colesterol. También tienden a acumularse en diversos tejidos como el músculo cardíaco, promoviendo alteraciones musculares. Se recomienda reducir el tipo de consumo de ácidos grasos trans y no sobrepasar el 1% de calorías totales. Hola, soy Zamora Lagunes Paulina y les voy a hablar sobre los ácidos grasos. Los ácidos grasos son biomoléculas de constitución lipídica que se forman a partir de una cadena hidrocarbonada lineal y extensa y que constituyen a los seres vivos. Para entenderlo de una manera más fácil o sencilla, son componentes naturales de las grasas o aceites. Los ácidos naturales de dieta provienen de alimentos que contienen grasas animales o grasas vegetales, y también, según su estructura química, se suelen clasificar en 3 grupos, que son los saturados, monoinsaturados y poliinsaturados. Bueno, ahora vamos con los monoglicéridos, los triglicéridos y los diglicéridos. ¿Qué son los monoglicéridos? Estos están compuestos por una molécula de glicerol unida covalentemente a una cadena de ácidos grasos a través de un éster. Los triglicéridos es un éster derivado de glicerol y 3 ácidos grasos. Los triglicéridos son los principales constituyentes de la grasa corporal en el cuerpo humano y otros animales, y así como las grasas vegetales. También está presente en la sangre para permitir la transferencia bidireccional de grasa adiposa y glucosa de sangre desde el hígado, y es un componente importante de los aceites de la piel humana. Vamos con los diglicéridos. Los diglicéridos son grasas, son aditivos alimentarios comunes que se derivan de productos naturales o se producen sintéticamente. A menudo se les conoce como grasas incompletas porque no contienen la misma cantidad de los ácidos grasos que la mayoría de las grasas y triglicéridos naturales. Los ácidos grasos y sus derivados. Estos son ácidos monocarboxílicos de cadena larga. Por lo general contienen un número par de átomos de carbono, normalmente entre 12 y 24. Esto se debe a que su síntesis biológica tiene lugar mediante la aposición sucesiva de unidades de 2 átomos de carbono. Sin embargo, también existen ácidos grasos con un número impar de átomos de carbono, que probablemente derivan de la metilación de un ácido graso de cadena par. Las propiedades químicas de los ácidos grasos derivan por una parte de la presencia de un grupo carboxilo y por otra parte de la existencia de una cadena hidrocarbonada. El grupo COOH es capaz de formar puentes de hidrógeno de forma que los puntos de fusión de los ácidos grasos son mayores que los hidrocarburos. Los ácidos grasos saturados. Su fórmula general es CnH2nO2, donde hay el doble de átomos de hidrógeno que átomos de carbono, y siempre hay 2 átomos de oxígeno. Muchas fuentes de alimentos tienen ácidos grasos saturados presentes en ellos, en particular las carnes y los lácteos. Los ácidos grasos saturados son compuestos que contienen un grupo de ácido carboxílico con una cadena larga de hidrocarburos que consta de átomos de carbono e hidrógeno. Un ácido carboxílico es un compuesto que contiene un grupo carboxílico COOH. La siguiente ilustración es un ejemplo de ácido láurico, que es un ácido graso saturado. El grupo carboxílico enmarcado en rojo se encuentra al final de la cadena. Como puede ver en la imagen, este ácido graso está saturado con átomos de hidrógeno porque no contiene dobles enlaces de
entre los átomos de carbono en la cadena de los hidrocarburos. Los ácidos grasos insaturados son los ácidos grasos que contienen uno o varios enlaces dobles entre los átomos de carbono que forman su cadena. Por ejemplo, uno de los ácidos grasos insaturados más importantes y con el que más familiarizados podemos estar es el omega 3. Los ácidos grasos omega 3 son buenos para el corazón en varios sentidos, ya que ayudan a reducir los triglicéridos y un tipo de grasa en la sangre, reducir el riesgo de desarrollar latidos cardíacos irregulares, esta es la arritmia, retardar la acumulación de placa, una sustancia que comprende grasa, colesterol y calcio que endurece y bloquea las arterias, bajar ligeramente la presión arterial. Las grasas con alto contenido de ácidos grasos insaturados suelen tener el punto de fusión más bajo que los equivalentes completamente saturados. Los ácidos grasos insaturados son esenciales para el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo y deben ser aportados en cantidades suficientes con los alimentos. Su falta se asocia con las enfermedades coronarias y un elevado nivel de colesterol. Algunos de los ácidos grasos insaturados más importantes son el ácido oleico C1733COOH, presente en casi todas las grasas naturales. El ácido palmitoleico C15H29COOH, presente en la grasa de la leche, grasas animales, algunas grasas vegetales. Ácido basénico, ácido linoleico C17H31COH, presente por ejemplo en el aceite de lino. Ácido linoleico C17H29COOH, presente por ejemplo en el aceite de lino. ¿En qué consiste la hidrólisis? Es una reacción química entre una molécula de agua y una macromolécula en la que la molécula del agua se divide o rompe enlaces químicos y sus átomos pasan a formar parte de otra especie química. El término se utiliza ampliamente para las reacciones de sustitución, eliminación y fragmentación. ¿Qué son las ceras? Las ceras biológicas son esteres de ácidos grasos de cadena larga con alcoholes de peso molecular elevado, es decir, de cadena larga. Son sustancias obtenidas a través de la esterilificación, se obtienen a través de un ácido de carboxílico y con alcoholes. Son sustancias no insolubles, pero solubles a disolventes de orgánicos no polares.